organización, institución de educación superior, pues hacer un primer convivio, un primer encuentro de egresados de nuestros posgrados de maestría y de doctorado. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la primera de muchas reuniones. Nuestra directora académica, la maestra Janet Huerta, pues se ha esforzado en hacer este convivio que lo vamos a estar repitiendo cada año, y por ello les agradecemos su presencia esta tarde, que sigan sintiéndose parte de la comunidad de la Universidad de UCEMPER. Y bueno, pues vamos a iniciar este primer encuentro con un platillo de lujo. Hemos querido pues amenizar, por así decirlo, esta reunión de académicos, de abogados que hemos estudiado en los posgrados, con una intervención, con una locución que nos va a hacer una gente muy querida en el foro, en el mundo judicial, y que es además una distinguida integrante de nuestro consejo académico, la ministra Margarita Luna Ramos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Esta tarde, y que nos va a platicar sobre uno de los grandes temas importantes que ella acaba, como ustedes saben, de terminar su gestión de 15 años como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas hace unos días. Así es que ella todavía tuvo la oportunidad de participar en un histórico asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre estas declaratorias de inconstitucionalidad que prevén la Ley Suprema, y que a ella le tocó participar en la primera de ellas, y nos va a platicar un poco dentro de esta cordialidad de este tema. Y ya después de cederle el uso de la palabra, quisiera en primer lugar darle también la bienvenida y agradecer su presencia a Alejandro Camacho, a su esposo. Gracias, Alejandro, por acompañarnos esta tarde también, a su hija, a Mari Camacho Luna, y Alejandro, que nos acompaña también. Gracias a quien es uno de los que encabeza nuestro cuerpo docente, nuestro claustro docente, al magistrado Fernando Córdoba del Valle. Gracias, Fernando, por estar aquí, y desde luego a todos ustedes. Entonces, le hemos pedido a la ministra Luna Ramos pues que nos platique un poco sobre estos interesantes casos que a ella le ha tocado pues vivir y ser parte de esta historia. Pero antes de ello quisiera reiterar una felicitación, Margarita, porque el día de ayer, merecidamente, la Fundación del Universal le otorgó la medalla que dan cada año por su gran contribución al mundo, al ámbito de la justicia. Se le entregaron ayer, precisamente dentro del certamen que hace cada año el Universal a nivel nacional de oratoria, y le tocó a Margarita ser la recipiendaria de esta gran presea, justamente por los grandes méritos que ella ha dado para la justicia en México. Y como se decía ayer y lo hemos comentado, pues Margarita, en sus 44 años que participó en el Poder Judicial Federal, ocupó todos los cargos del escalafón del Poder Judicial. Empezó como mecanógrafa, oficial secretaria, actuaria, secretaria de juzgados, de la Corte de Cuenta, juez, magistrada, consejera, y hasta ser una de las más brillantes ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les felicidades y les hacemos con un aplauso a nuestra amiga. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto enorme estar con los egresados de la Universidad de UCEMPER, que tan dignamente dirigen Elías Huerta y Janet,
entusiasta directora académica, y bueno, desde luego con el cuerpo docente que siempre ha tenido pues, mucha relación con el Poder Judicial, Fernando acá presente, uno de los más destacados. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para platicar sobre un tema jurídico que les prometo me lo voy a echar rapidísimo para que coman a gusto, que coman a gusto y no se haga el motivo diferente. Efectivamente, como Elías lo comentaba, este fue el último asunto que me tocó resolver en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo ya tenía prácticamente mis vacaciones y me hicieron regresar. Me hicieron regresar porque faltaba un voto para la declaratoria y bueno, yo ya había votado en la sala y sabía cuál era el sentido de mi voto, entonces pues bueno, se hizo necesario regresar para completar los 8 votos de esta declaratoria. Como ustedes saben, la nueva ley de amparo se estableció en algunos de sus artículos esta posibilidad de que cuando había jurisprudencia respecto de la inconstitucionalidad de algunos artículos, pudiera, si es que el Congreso respectivo de la Unión o de alguno de los estados no había llevado a cabo la reforma correspondiente, entonces fuera la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emita la declaratoria de inconstitucionalidad y expulse la norma inconstitucional del sistema jurídico. Sin embargo, bueno, esto no es así de sencillo, no le expulsan de inmediato. Recuerden que siempre ha prevalecido en los juicios de amparo el principio de relatividad de las sentencias. Entonces, sobre esta base, lo que se estructuró en la nueva ley de amparo es que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido cuando menos 2 precedentes en el mismo sentido, declarando la inconstitucionalidad de una ley, debe de dar un aviso al Congreso respectivo para ver si de motu propio hacen la reforma correspondiente. Si esto no sucede, entonces puede generarse, porque estamos hablando de jurisprudencia por integración, cuando se dan los 5 precedentes y se convierte en obligatorio porque ya es jurisprudencia, entonces el presidente de la Corte hace al Congreso respectivo la moción de decirle: tienes 90 días para poder declarar la inconstitucionalidad de la ley y reformar, o lo haré. Entonces, ese es el procedimiento que se establece en la nueva ley de amparo. Pues aquí surgió que la segunda sala declaró la inconstitucionalidad del artículo 298, inciso B, fracción cuarta de la Ley de Telecomunicaciones. Este artículo, brevemente les comento de qué se trata. Este artículo está de alguna manera regulando en las multas que se establecen por infracciones a la Ley de Telecomunicaciones. Tiene varios incisos. El que se declaró inconstitucional fue el inciso B en su fracción cuarta. Estos incisos están estableciendo de alguna manera diferentes supuestos de infracción, pero resulta que este inciso B, fracción cuarta, lo que determina es que se pueden infraccionar cualquier otra conducta que no esté establecida en las fracciones que tiene el artículo, pero que no se haya comprendido el supuesto de las otras fracciones, entra como en el cajón desastre de la fracción cuarta. Entonces, dice, en la fracción cuarta dice todo aquello que no está regulado en las otras fracciones y se considera una infracción de la ley, entonces vamos a sancionarla conforme a la fracción cuarta del inciso B. Y esta fracción, lo que decía, la multa va del 1 al 3% del ingreso global acumulado. Entonces, ustedes saben que en empresas de esta naturaleza, pues es un multo, ¿no? Es una multa enorme. La segunda sala declaró su inconstitucionalidad diciendo que violaba el artículo 22 de la Constitución porque de alguna manera era una multa excesiva. Era una multa excesiva porque las otras fracciones de alguna manera contemplan el que la multa va del 0.01% al 3%. Entonces, pues prácticamente parten de 0 al 0.01% al 3%. Entonces dicen, parten prácticamente de nada hasta el 3%, aunque son multas muy altas, se da la posibilidad de que la multa mínima pues realmente sea mínima, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la infracción. En cambio, la fracción a la que nos estamos refiriendo marcó del 1% al 3%. En los ingresos
de este tipo de empresas, pues el 1% es una cantidad muy, muy significativa. Entonces la sala lo que dijo que esta era una multa excesiva. Yo para variar voté en contra de las consideraciones. A mí me parece que sí la multa es inconstitucional. No me parecía que fueran esas las razones. ¿Por qué? Porque el artículo 22 de la Constitución establece dos posibilidades. Una, la multa excesiva por confiscatoria, y otra, la multa fija cuando no tiene parámetro alguno. Aquí no podíamos hablar de multa fija porque parámetros se había. Aquí lo que podríamos hablar es de que si la multa era excesiva por confiscatoria, y nunca hubo un estudio, al menos no en el proyecto, en donde realmente se llegara a la conclusión de que la multa era confiscatoria. A mí me parecía que en todo caso no necesitaba ni siquiera estudio para poder determinar si la multa era realmente excesiva, el hecho de establecer que la multa era de los ingresos acumulables. Aquí estábamos tomando en cuenta todo aquello que la empresa pudiera tener como ingreso acumulable, de cuestiones que en un momento dado ni siquiera están involucradas con su actividad, sino con otro tipo de ingresos. Entonces a mí me parecía que esto ya era un exceso que ni siquiera ameritaba un estudio de confiscabilidad. Entonces dije, me aparto de consideraciones, pero estoy de acuerdo, la multa es inconstitucional y voto con la inconstitucionalidad. Palabras más, palabras menos, esta fue la decisión en la sala. Salió por unanimidad, simplemente yo me aparté de consideraciones y la multa se declaró inconstitucional. Obviamente, pues nunca hicieron caso en hacer una reforma. En el momento en que salió el segundo precedente, se emitió el quinto precedente y, por supuesto, se determinó la jurisprudencia en el sentido de la constitucionalidad, y de ahí vino la obligatoriedad de esta jurisprudencia. Entonces, el presidente de nuestra sala le pide, conforme a lo establece la nueva ley de amparo, al presidente de la Suprema Corte que haga la petición al Congreso de la Unión de que hagan la reforma. Le dicen, conforme al artículo 230-231 de la ley de amparo, tienes 90 días para reformar. Pues le hizo lo que el viento a Juárez, pasaron los 90 días, no hizo ninguna reforma, y entonces, pasados los 90 días, el presidente de la sala le pide al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que haga la declaratoria de inconstitucionalidad, un asunto histórico, porque por primera vez en la historia del juicio de amparo se estaba determinando con efectos erga omnes la inconstitucionalidad de un artículo en un juicio de amparo, por jurisprudencia, por reiteración. Entonces, el asunto llegó a la Corte, el ponente era el señor ministro Fernando Franco, y yo ya estaba de vacaciones, yo ya nada más estaba esperando llegar al día de mi despedida, y pues yo ya no participaba en ninguna decisión. Sin embargo, me habla el presidente y me dice, fíjate, Maggie, que no se juntaron los 8 votos. Y bueno, para nosotros es un asunto muy importante porque es la primera declaratoria de inconstitucionalidad con estos efectos que haría la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Nos harías el favor de venir a votar? Dije, encantada. Encantada, primero porque fue mi criterio en la sala, segundo porque es un asunto históricamente muy, muy importante, y porque, bueno, pues todavía no me voy, todavía estaba ahí. Entonces, pues fui a votar, y el asunto fue muy interesante en el momento en que se presenta en la Corte, porque como era la primera, pues hubo bastantes cuestiones a discutir. La primera de ellas se presenta, y lo primero que se dice es, sí se necesita 8 votos para la declaratoria, y además, bueno, hubo un problema previo al que me voy a referir. El primer problema es que el artículo 230 o 231 de la ley de amparo dice lo que habíamos mencionado. Si en 90 días no se cumple por el Congreso respectivo la declaratoria de inconstitucionalidad, entonces se le solicita al presidente de la Corte que la haga. Primero, el artículo 107 de la Constitución, en la fracción quinta, creo es la que regula esta parte, nos dice 90 días naturales. Y el artículo 231, 232, que regula esto en la ley de amparo, dice 90 días útiles. Yo pregunto, ¿dónde están definidos qué son los días útiles? En ninguna parte. Hablamos de días naturales o hablamos de días hábiles, pero nunca de días útiles. Entonces el proyecto del ministro Franco trató de darle entendimiento a esta palabra útil. Y entonces él dijo, la palabra
útil se refiere a aquellos días en que los congresos tienen realmente la posibilidad de funcionar. Ya ven que los congresos pues, funcionan en determinados periodos ordinarios. Entonces dice, cuando el Congreso está funcionando en esos días ordinarios, a eso se refieren los días útiles. Entonces, dice el ministro Franco, pues ese es el día útil, se le da contenido a la palabra, y aquí pues ya habían pasado los 90 días útiles, porque hacen las cuentas desde cuándo se mandó la solicitud, cuántos periodos ordinarios había tenido el Congreso y que tampoco había hecho. Pero digo, yo aquí me separaría de esta parte del proyecto, porque el 107 constitucional muy claramente dice días naturales. Yo primero nunca he sabido lo que es definir un día útil. Le dije, pero yo entiendo que o es día natural o es día hábil. Y si aquí el día hábil lo determinan en función de los periodos ordinarios de los congresos, pues se están refiriendo a días hábiles, pero están contrariando a la Constitución porque no se refirió a eso. Dije, para mí es una declaratoria de inconstitucionalidad de la Corte. El 107 constitucional habla de 90 días naturales, y si están en periodo ordinario, santo y muy bueno, pero si no están en periodo ordinario, para eso están los extraordinarios. Y citan y convocan a un congreso extraordinario y cumplen con la declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces, para mí eso no es pretexto si se encontraban o no en periodo ordinario. Pero bueno, les dije, el problema es que esto aquí es realmente intrascendente. ¿Por qué? Porque en periodo ordinario, porque sean días útiles o días naturales, estaban más que pasados. Entonces, de todas maneras, estaba más que vencido el plazo de los 90 días. Entonces, pero sí les dije, me aparto de la argumentación porque no comparto el que se le dé entendimiento de que se trata de días útiles en función de cuando el Congreso trabaja o no. Entonces, ahí sí yo me aparté. Luego vino la otra parte en el fondo. Y aquí la discusión fue pues sobre todo muy rica, hubo opiniones a favor y en contra. Aquí la primera situación que se presentó es los 8 votos a que se refiere la ley de amparo son exclusivamente para que de manera formal se determine la declaratoria de inconstitucionalidad, o los 8 votos implican avalar el criterio que se establece en la jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo. Muchos de los ministros expresaron que los 8 votos solamente se referían de manera formal a determinar que ya se habían dado los requisitos para que se diera la declaratoria correspondiente. Y les digo, yo no comparto esta situación. ¿Y por qué no la comparto? Yo estoy de acuerdo que el artículo 234 de la ley de amparo dice que la jurisprudencia que haya declarado la inconstitucionalidad del artículo que se está declarando inconstitucional de manera general no puede variarse, ni siquiera en los argumentos que formaron parte de su determinación, lo cual a mí me parece totalmente erróneo y equivocado. Y no sería ni la primera ni la última vez que la ley de amparo se equivocara. Esta nueva ley de amparo tiene todos los errores del mundo. Y este es uno más. ¿Por qué? Porque para mí, a mí no me puede obligar una jurisprudencia de otra sala. Si la jurisprudencia fuera de pleno, es obligatoria. Y me guste o no me guste, nos tenemos que encuadrar. ¿Por qué? Porque es jurisprudencia de pleno y nos obliga a todos. Pero la jurisprudencia era de sala, la jurisprudencia era de la segunda sala. Y yo pregunto, ¿los ministros de la primera sala avalaban nuestra jurisprudencia? Si no la avalaban, no nos obligan. La obligatoriedad no se da de sala a sala, no se da, que por eso existen las contradicciones de tesis en el pleno, y es la mayoría quien decide qué criterio debe prevalecer. Entonces, si en un momento dado la jurisprudencia era de la segunda sala, yo lo primero que preguntaría es, ¿los ministros de la primera sala y el presidente avalan el criterio de la segunda sala? Si la avalan, adelante, perfecto. Pero si no la avalan, ¿por qué nos vamos a obligar a hacer una declaratoria de inconstitucionalidad de un criterio que no comparten? A mí eso me parece absurdo. Les digo, y se las pongo al revés. Yo no comparto muchos criterios de la primera sala. Y si vinieran a declaratoria de inconstitucionalidad y me pidieran mi voto para esa declaratoria, les diría no. No, porque no lo comparto. Y porque además no me obliga. Que esa es la principal razón. No me obliga. Entonces, yo ahí lo que dije fue, para mí los votos no solamente son 8 votos formales,
formales para determinar si se hace o no la declaratoria. Para mí son 8 votos que avalan tanto el criterio como la declaratoria correspondiente. Y fíjense los escenarios que podrían pasar. Si todo mundo vota en contra de la declaratoria de inconstitucionalidad, dice no estamos de acuerdo con el criterio y por tanto no estamos de acuerdo con la inconstitucionalidad. No hubo 8 votos, se quedó en minoría. Para mí, en ese sentido, esa jurisprudencia queda inválida. Esa jurisprudencia, eso equivale a una contradicción de criterios en el pleno que se pierde. Y al perderse, pues, la jurisprudencia ya carece de validez alguna. Y por supuesto no hay declaratoria de inconstitucionalidad. Vamos a pensar que se da la mayoría en cuanto al criterio, pero no se da la mayoría en cuanto a la declaratoria. La jurisprudencia sigue vigente. ¿Para quién? Para aquellas personas que están obligadas a respetar la jurisprudencia de la sala. Pero no hay declaratoria de inconstitucionalidad porque no se dieron los 8 votos. Se dan los 8 votos tanto en la declaratoria como en el criterio, pues entonces adelante, estamos avalando una declaratoria de inconstitucionalidad, pero el criterio en un momento dado la tiene. Muchos ministros dijeron, no podemos meternos con los argumentos que dice la jurisprudencia. Algunos incluso votaron en contra diciendo, como nosotros no avalamos esos argumentos, no decimos que no sea inconstitucional, pero no avalamos los argumentos, pues estaban en la misma posición que yo tampoco avalé los argumentos, sin embargo dije el artículo es inconstitucional. Entonces, para mí, la discusión de que en un momento dado en el pleno que nos determine si avalamos o no el criterio de constitucionalidad, esos u otros argumentos pueden en un momento determinarse por qué el artículo es inconstitucional y además pueden servirle a los propios congresos, al federal y a los locales, precisamente para legislar de mejor manera. Entonces, ¿por qué no se va a dar un cambio en las razones que avalaron la jurisprudencia? Para mí es incorrecto lo que plantea el artículo 234 de la Ley de Amparo. Yo les digo, sí debemos de dar razones y podemos dar razones distintas. Entonces, en el momento en que se hace la votación, ya con mi voto se completaron los 8 votos y bueno, salió la declaratoria de inconstitucionalidad. Y luego vino la otra parte también importante, que eran los efectos. Los efectos, fíjense que varían mucho los efectos de una declaratoria general de inconstitucionalidad y los efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad en amparo. ¿Por qué razón? En amparo, ¿qué es lo que vamos a decir? Pues el artículo es inconstitucional y no se le aplica al quejoso, principio de relatividad de las sentencias de amparo. No se le aplica al quejoso. Yo también voté en contra de los efectos porque en la sentencia de la sala se dijo, y si le quieren aplicar una sanción de estas, tienen que tomar en cuenta el parámetro del 0.0.1 al 3. Yo dije, pues qué padre, ya se le concede el amparo y ahora se le dice, no lo fregaste bien en este, ahora te voy a decir cómo si lo puedes fregar bien en otro asunto que tenga. ¿Cómo? O sea, simplemente fue inconstitucional, no se lo aplicas y se acabó. Si tú vuelves a emitir como autoridad otro auto, es tu problema. Es tu problema cómo lo vas a fundar y cómo lo vas a motivar. Pero ese artículo a él no se lo puedes volver a aplicar. Ninguna es la repetición de acto reclamatorio. Pero bueno, por esas razones, también voté en contra de los efectos de la sala. Dije, no les tenemos que estar dando clases a la autoridad de cómo aplicar bien un artículo. No, ya fue inconstitucional, no se le aplica y ese es el efecto de la sala. Para ese caso. Bueno, voté también contra consideraciones en eso. Pero ya cuando llegamos a la declaratoria, ¿cuáles son los efectos de la declaratoria? Estamos hablando de una situación diferente, donde de alguna manera la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está prácticamente pues poniendo en los zapatos del Congreso de la Unión y diciendo, esta ley se está derogando. ¿Sí me explico? Entonces, en esa situación, los efectos sí tienen que ser distintos. Porque ahí lo que tenemos que decir, ok, ya lo expulsé del sistema jurídico. ¿Y ahora qué va a pasar? Mientras no haya una legislación que realmente nos diga cómo debe aplicarse esta sanción.
Aquí sí se puede decir, le aplicas en bien mientras el 0.01%, pero este es el efecto erga omnes que se le está dando para lo subsecuente, no a un quejoso en particular, sino al resto de las personas que se les quiera aplicar. Y por otro lado, pues también a partir de qué momento entra en vigor, por aquello de los efectos de la retroactividad. Recordemos que estamos en una declaratoria de una norma general y por supuesto rigen todos los problemas de retroactividad que tiene cualquier otra norma. Entonces, fijar fechas, a partir de cuándo, darle, en mi opinión, que eso tampoco lo aceptaron, darle al Congreso correspondiente un plazo para legislar, un plazo fatal para legislar. Ni siquiera, si no tienes periodo de sesiones, pues convoca un extraordinario y legisla. Pero en día de que legislas, el efecto es que a partir de esta declaratoria, si tú quieres sancionar conforme a esta fracción que ha sido declarada inconstitucional, pues te digo que lo puedes hacer de esta manera. Ahí sí se está previendo una situación genérica, una situación que no se le ha aplicado a nadie y que de alguna manera se está previendo como una situación que no está regulada puede en un momento dado llegar a aplicarse por situaciones específicas de conducta de algún particular y bueno, simple y sencillamente se dice la aplicación debe de ser esta. Entonces, esta parte de que se les diera un plazo específico para regular no se dio. Si la fecha, también tuvimos otra discusión importante que fue si la fecha a partir de la cual surtía efectos era como en la mayoría de las acciones y de las controversias, que es a partir de que se notifican los puntos resolutivos al Congreso correspondiente. Yo les dije, no puede ser. Tiene que ser a partir de que se notifica el engrose, para que sepan cuáles son los argumentos. Porque de que ya se hizo la declaratoria, pues todo el mundo siguió la sesión, ya lo saben, desde luego. Pero ¿qué importa para efectos de una legislación? Conocer los argumentos, conocer el engrose completo. También ahí perdimos, entonces dijeron que no, que bastaba con la pura determinación de que tuvieran conocimiento de los puntos resolutivos y eso era más que suficiente para que a partir de ahí pudieran ellos legislar. Esto es grosso modo, para no distraernos tanto y que puedan seguir gozando de una rica comida, de lo que se trató el último asunto que me tocó fallar al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que es un asunto realmente diferente, realmente interesante, en donde parecía que no tenía mayor problema, juntar nada más 8 votos para que se dijera que sí. Y pues como ven, surgieron varias cuestiones, desde la interpretación de los 90 días hábiles o útiles, abarca el criterio de la inconstitucionalidad o simplemente los 8 votos de naturaleza formal para en un momento declarar o no, y desde luego algo importantísimo, los efectos. Entonces, este fue el último asunto del que me tocó participar. Como les dije, me lo he hecho rapidísimo para que ustedes coman rico y puedan seguir departiendo con un gusto enorme verlos, un gusto enorme platicar con ustedes sobre cuestiones jurídicas y bueno, siempre a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra. Ya en retiro, no nos vamos a acostumbrar a decir en retiro porque sigue siendo muy activo y va a seguir siendo este interesante tema. Gracias de verdad, Margarita, siempre aprendemos cuando tú disertas o haces uso de la voz. Pues para todos aquellos alumnos que egresaron de la maestría de amparo, bueno, pues si esta figura la vieron ahí en el programa, se analizó, pero ahora la están escuchando cómo es en la práctica y cómo se llevan los asuntos de la Corte. Realmente una de las grandes preocupaciones en el foro, en la academia, es que estas, por muchos años, por décadas, las resoluciones del Poder Judicial Federal, ejecutando la ley de amparo, pues a veces vemos que pasan meses, años y no sucede nada, no se cumplen las sentencias. Y esta fue una medida que el legislador pues, instrumentó para que pudiéramos tener la posibilidad de que se implementaran las sentencias, y más en este caso, cuando eran amparos contra leyes. Entonces, bueno, pues ha sido muy grato y muy interesante escuchar la voz de alguien que participó ahí, que estaba en este primer asunto histórico,
creo que ha sido muy valioso. Bueno, pues sigan comiendo y antes